Le aprecio mucho a Aristóteles Núñez, quien fue titular del SAT, del Servicio de Administración Tributaria, y que hoy es un activista que pues usted conoce y ya identifica muy bien, y además gran tuitero. Aristóteles, gracias por contestarme esta tarde. Buenas tardes. Buenas tardes, Joaquín, es un gusto saludarte y también a tu auditorio. A ver, en dos tiempos. Primero, ¿cómo ves la baja en la calificación de Pemex? Pues una baja que se veía que iba a venir, ya se anunciaba que esto iba a suceder, se estaba esperando que se concretara, se disminuye 2 grados, casi a perder el grado de inversión, y eso puede ser ya entonces una compra de bonos especulativos. ¿Y eso qué significa para decírselo a la sociedad? Que en términos de los bonos emitidos por Pemex, de los bonos gubernamentales, estos 2 grados que se disminuyen podrían representar un costo financiero adicional, es decir, pagar intereses por la deuda que tiene México, alrededor de entre 20 y 30 mil millones de pesos anualizado, solo por esta disminución de la calificación crediticia. Las calificadoras lo que hacen regularmente es ver qué tan fuertes financieramente se encuentran quienes emiten estos bonos y contratan esta deuda, y en el caso de Pemex, al no ver la fortaleza y la certidumbre financiera de la institución, la califica hacia abajo, lo cual va a costar más la deuda. Aquí habla que en una parte que el déficit en flujo de efectivo está subestimado y sería significativamente mayor, de entre 12,000 y 17,000 millones de dólares por año, ¿sí? Que incluye aproximadamente entre 9,000 y 14,000 millones de dólares anuales de inversión adicional, que es el monto que Fitch considera que se debería invertir para reponer reservas y que Pemex no lo tiene previsto, o Hacienda. Y tiene una razón fundamental la calificadora. ¿Cuál es? Que la calificadora conoce perfectamente, como Pemex lo conoce, como la Secretaría de Hacienda lo conoce, y como cualquier empresario conoce, que los ingresos de una empresa se obtienen principalmente por sus ventas. Las ventas de Pemex se obtienen principalmente por el producto que extrae, en este caso el petróleo, o por el producto que trabaja o produce o que manufactura, en este caso refinar gasolina. Lo que ha sucedido que la materia prima básica de Pemex, que es el petróleo, pues viene decayendo en su extracción, no se está produciendo, no se está extrayendo más petróleo, y viene hacia la baja incluso, y eso provoca entonces que las ventas que en su momento pueda tener y los ingresos que pueda tener Pemex sean menores. ¿Qué es lo que califica la calificadora? Que no hay un plan de inversión destinado a la exploración y a la extracción con suficientes recursos que permita a Pemex revertir la caída de la extracción de petróleo, que permita a Pemex revertir la caída de sus ingresos y por tanto tenga la fortaleza financiera para hacer frente a sus obligaciones de deuda. Y en ese sentido es que se disminuye la calificación crediticia. Apunta también que la inacción continua por parte del gobierno mexicano para prevenir un deterioro en la calidad crediticia individual de Pemex hasta llegar a niveles, dice aquí, de CCC en escala internacional, detiene a Fitch de considerar que los incentivos para soportar a Pemex por parte del gobierno sean muy fuertes. Pues sí, Joaquín, mira, el gobierno está decidiendo dentro de la política energética construir refinería en Dos Bocas en lugar de destinar recursos fuertes a la exploración y a la extracción. Y por otro lado, también hay una amenaza velada de qué hacer con la reforma energética. El presidente hoy dijo que la inversión extranjera no está llegando, pues menos va a llegar si se advierte que quiere cancelar la reforma energética. La inversión extranjera llega al sector energético, no llega a Pemex. Los privados quieren invertir y quieren competir con Pemex. Y ante el riesgo de que puedan cancelar la reforma energética, pues las inversiones extranjeras en el sector se van a disminuir y por tanto entonces también eso puede provocar una calificación negativa a la deuda mexicana. Señala también de un gobierno corporativo débil, es decir, el gobierno corporativo de Pemex ha cambiado, ya no es este consejo donde hay 5 consejeros de Pemex, 5 independientes, y que ahora todo esto se le quiere dar a una sola persona, el director. Es muy triste lo que está sucediendo, también lo dice bien la calificadora. Quien es el director de Pemex nunca en su vida había trabajado en el sector, nunca en su vida había trabajado siquiera en una gasolinera, en una estación de servicio, no conoce la parte técnica, no conoce la parte financiera, no tiene la idea de hacer una proyección de inversión
sobre la empresa más importante que tiene este país, incluso Pemex es una de las empresas más importantes que tiene América Latina. Creo yo que ahí se requería un perfil de una persona que sea un buen administrador de empresa, que tenga conocimiento del sector, que esté probado y que los inversionistas y el mercado lo puedan calificar como una persona aprobada. El presidente se empeñó en nombrar a un amigo y ahí estamos pagando las consecuencias. Por lo pronto nos va a costar entre 20 y 30 mil millones de pesos esta disminución de la calificación. Y ¿qué te pareció la reacción, Aristóteles Núñez, del presidente de la República esta mañana, quien descalificó a la calificadora y dijo que son unos hipócritas y son unos cómplices? El presidente se equivoca, Joaquín. Yo creo que el presidente de la República tendría que ser contestatario de este tipo de acciones de una calificadora con argumentos y con fundamentos, no con adjetivos y con descalificación. La calificadora tiene un trabajo profesional, en algunas ocasiones ha sido un trabajo que ha beneficiado en la calificación a México y a sus entes o entidades, y en otras no, como esta ocasión. Es decir, tienen una metodología, la tienen estandarizada, la platican incluso con el emisor de los bonos, en este caso Pemex, y tienen esta calificación. El presidente no puede hacer de una noticia negativa para su gobierno una trinchera de pelea cada mañana. No puede hacerlo. Tiene que gobernar este país, administrar los recursos públicos con racionalidad económica, tener visión y ser responsable en los nombramientos en las entidades más importantes que tiene este país, como es CFE y como es Pemex. Dime, incluso en la Secretaría de Energía, ¿no, Aristóteles? Sí, por supuesto, que también tenemos un problema ahí. Digo, tienen problemas hasta para hacer presentaciones de láminas y de gráficas. Ojalá entendieran los números. Ahora, dime una cosa. Yo creo que va a haber, por lo que yo sé, por lo menos otra agencia más va a darle esta reducción, esta baja en la calificación de Pemex. No sé si será Moody's sí, la próxima. Se tiene que esperar la calificación en Moody's, y hay 3 calificadoras que son principalmente las que hacen este tipo de ejercicios. Sí. Y más allá de que quiera el presidente ponerlas o el gobierno ponerlas a confrontarse entre unas y otras, la verdad es que hay una realidad que no se puede ocultar. En Pemex tenemos una dirección y un manejo administrativo equivocado, erróneo, con un perfil del director muy desafortunado, y por otro lado, pues se está prefiriendo refinar algo que no se tiene en lugar de extraer petróleo, que es lo que hace falta en México. Yo digo que esta calificadora Fitch guardó un silencio cómplice cuando saqueaban a Pemex y aplaudió con esta reforma energética, de donde dice no ha llegado nada. Pues se vuelve a equivocar el presidente. Fitch y la calificadora, tanto Standard & Poor's como Moody's, no son quienes vienen a sancionar los saqueos y la corrupción de un gobierno, de una entidad o de un país. Ellos vienen a identificar cuál es la fortaleza financiera, la proyección de ingresos, cómo se está manejando una empresa, para ver si existen riesgos para quien presta dinero. Las calificadoras están haciendo un ejercicio transparente, dando, de acuerdo al perfil de riesgo de un sujeto de crédito, cuáles son los riesgos que tiene esa deuda de ese sujeto de crédito, para que el inversionista decida si invierte o no invierte. Es tan simple como entender ello, como creer que ahora la calificadora debe tener una función como la tiene la Auditoría Superior de la Federación o la Secretaría de la Función Pública. El presidente tiene un margen de visión muy corto, desafortunadamente. Él dice que él tiene autoridad moral y que por eso no debían haber bajado la calificación de Pemex, que se encuentra en su mejor momento porque está libre de corrupción. Si el presidente en sus manos podría desaparecer las calificadoras. Todo aquello que se oponga al presidente y a su pensamiento va a ser descalificado por el presidente. Ojalá el presidente tenga un poco de apertura y entienda que pues no está jugando. Son los recursos de los mexicanos, son finitos, son las contribuciones, y si esas contribuciones no alcanzan para sus buenas intenciones, tiene que emplear la racionalidad económica. Yo creo que el presidente tiene que ser humilde, pero humilde intelectualmente, para efectos de poder tener apertura y entender que también se sabe equivocar. Bien, Aristóteles, pues te aprecio mucho tu intervención y tu aclaración y tu explicación, porque luego para cualquiera es difícil de entender. Yo me eché las 11 páginas anoche ya y a la medianoche, y obviamente pues hay términos que no alcanzo a entender, sobre todo cuando es la BBE negativa, BBE positiva, ACCC, esos no lo domino, pero sí necesitamos una explicación y te lo aprecio mucho.
Te mando un abrazo, Joaquín, y gracias por la entrevista. Al contrario, a ti, Aristóteles Núñez, que estés muy bien, te saludo, quien fue titular del SAT, del Servicio de Administración Tributaria.